Bueno, ¿te parece que comencemos? Dale. Eh, bueno, bienvenidos todos, todes. Eh, Como habíamos avisado y como publicamos, hoy tiene lugar la segunda de las clases preparadas por participantes del seminario. Hoy vamos a trabajar con Juan Manuel Alfonso eh, lo que se dio en llamar el cogito cartesiano, eh, el cogito cartesiano. Juan Manuel, te paso la palabra, Muchas gracias. te escuchamos. Bueno, antes que nada, agradecerte a vos, Roberto, agradecerle a Hugo y a todos los que participen. Este, bueno, gracias por compartir este espacio. Sí, bueno, quería invitarlos en esta ocasión a que me acompañen en esta puntualización de las primeras clases del seminario acerca de la identificación, el seminario 9, aún inédito en nuestro idioma, pero nuestra brújula está orientada quizás hacia una meta otra de la que se trata en la enseñanza de Lacan en este periodo de 1961, aunque será retomado muchas veces en años posteriores. Los invito a realizar un pequeño recorrido en la lectura lacaniana del yo pienso cartesiano, cogito lacaniano, lo bautizó Roberto. Y es justamente el cogito quien representa el concepto occidental moderno del yo y toda la filosofía cartesiana en la obra de Lacan, que, reverente del inconsciente freudiano, subvierte el concepto cartesiano de subjetividad, refutando la ecuación sujeto igual yo igual conciencia. Ya en el seminario 2 declara su desacuerdo con la categoría primordial que algunos filósofos le suponen a la conciencia, considerándola transparente a sí misma, incapaz de no captarse a sí misma como tal, en una especie de reflexión inmediata del sujeto. Incluso dice Lacan que ya Descartes había diferenciado entre conciencia tética y no tética, acercándonos a un planteo más próximo al de Sartre. Respecto a esta conciencia no cognitiva o prereflexiva que él propone como precondición a toda cogitación, a todo pensamiento, otorgándole el estatuto de vacuidad absoluta. Cogito lacaniano, repito, y me atrevo a apostar a un cogitare lacaniano, forzando el infinitivo, ya que será esa primera persona del singular la que se nos escapará en lo que a cuestión del ser se refiere. En la primera clase de este seminario 9, comienza haciendo un breve repaso por la estructura que recorrerá su enseñanza, mencionando la alternancia temática a la que obedecen, refiriendo sus seminarios pares al sujeto y los impares poniendo foco sobre la función del significante. Dado que este seminario estará dedicado a la identificación, es novedoso el viraje que realiza, en el que ésta ya no estaría relacionada a una relación imaginaria entre el sujeto y un semejante, sino que plantea que la identificación es entre significantes. Toma lo propuesto por Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Se trataría de un tipo de identificación parcial y extremadamente limitada, que toma un único rasgo de la persona que es su objeto. Lo vinculará con el S1, lo comparará con la muesca que hace el hombre primitivo en un hueso como registro de quizás sus presas, todas y cada una única. Dirá Lacan, sacar la identificación del lugar trivial en el que ha sido colocada, pensándose siempre en el otro semejante, a quien uno se identifica, cuando se trata en realidad del otro con mayúscula de quien se trata aquí.
¿De quién es esa naricita?, preguntan las tías. Y comienzan a desmembrar al recién llegado en el acostumbrado festín imaginario canibalístico que en tantas familias se repite ante una nueva eclosión. Es idéntico al padre, dicen. Lacan va a cuestionar este idem facere, ese hacer idéntico. Si A es igual a A, se pregunta. Si son iguales, ¿por qué separarlas y volver a juntarlas? Si el positivismo lógico no plantearía el problema lógico al no poder localizarlo como tal en alguna experiencia crucial, si Russell podría enunciarlo como ecuación y Wittgenstein oponérsele, introduciendo allí una paradoja, nosotros, dice Lacan, vamos a interrogarlo en este seminario a nivel de una experiencia de palabra, equívocos, ambigüedades, en torno al término de identificación. Lacan va a comentar que hay virajes históricos en el conjunto de las lenguas que producen sintaxis modernas, opuestas a las lenguas de la antigüedad. En el término identidad encontramos el latín idem, compuesto por el pronombre id, eso, y el sufijo em, lo mismo. Dirá que hay una experiencia significativa que se soporta en un término del francés vulgar, que soporta la misma función significante, el mem, el mismo. El sufijo em, en función de radical en la evolución de la indoeuropea, del indoeuropeo, aparece en el mem redoblado en consonancia al met ipsum latino. Redoblado porque met e ipsum significan lo mismo. Sería como lo mismo, lo mismo. Dirá que esta experiencia reconoce aquí el sentido de toda identidad en el redoblamiento moi-même, yo mismo, mencionado ya en el seminario 7. Y quizás sea, dice Lacan, en relación a este desdoblamiento, que Descartes haya podido pensar el ser como inherente al sujeto de un modo suficientemente cautivante como para que la filosofía siga intentando superar ese famoso je pense donc je suis, pienso, entonces soy. Lo va a tomar como puerta de entrada del seminario, articulándolo a la tesis de que ninguna otra cosa soporta la idea filosófica tradicional de un sujeto, sino la existencia del significante y de sus efectos. Esencial para toda encarnación que podamos dar a los efectos de la identificación, articulada esencialmente a la dependencia de la formación del sujeto por relación a la existencia de efectos del significante como tal. Y arriesga a decir que si le damos a la palabra pensamiento un sentido técnico, no podremos evitar pensar que toda la experiencia del inconsciente es algo que se sitúa en este nivel de pensamiento, donde la relación sensible más presente es la cuestión que podamos formularnos sobre ese qui suis-je, ¿qué soy yo? No es circunstancial que haya elegido a Descartes como interlocutor a lo largo de este seminario, ya que en esta etapa se encontraba discutiendo fuertemente con la cúpula filosófica francesa de ese momento. Y Lacan desliza una interesante crítica cuando menciona que tanto asistentes a su seminario como algún paciente ha esperado de él que diga la verdad de la verdad. Y dice que sobre este sentido está edificado todo el crédito del psicoanálisis, que recae rápidamente en todo tipo de metáforas que hacen que escapara la cosa. Y mientras él se le consulta esto en tanto analista, no es así con los filósofos. Incluso dirá, no se los desacredita a pesar de hablar de una doctrina de la doble verdad, donde encontramos proposiciones verdaderas para la razón y al mismo tiempo falsas para la religión. Retoma luego la lógica cartesiana, planteando que ese je pense donc je suis
se choca con la objeción de que yo pienso no es un pensamiento. Que Descartes propone esa fórmula luego de un largo proceso de pensamiento, lo que él llamará un pensamiento de pensador, y lo diferencia de nuestro abordaje, para el cual no hace falta que se piense en el pensamiento para que éste se constituya como tal. Para nosotros, va a decir, el pensamiento comienza en el inconsciente. Es una acción en estado de esbozo, en estado de reducido, además de un modo eficaz de satisfacción masturbatoria, solo para mencionar que los analistas poseemos una medida más amplia para hablar en el sentido del pensamiento. Y nos propone interrogar ese yo pienso de esa manera, para ver si satisface las características de lo que llamamos pensamiento, si podría ser insuficiente para localizar esta presencia, el yo soy. El yo pienso bajo esta forma no sería lógicamente más sustentable ni soportable que decir yo miento. Dirá que sostenido en la vacilación lógica suficiente para encontrar su lugar en la lógica formal, yo miento, si lo digo, es verdadero, entonces no miento. Pero miento, sin embargo, puesto que al decir yo miento, afirmo lo contrario. No se trataría de una verdadera proposición, ya que el juicio que comporta no puede incidir sobre su propio enunciado. Igual que la famosa aporía de Epiménides, todos los cretenses son mentirosos, Epiménides es cretense, analizada en profundidad por Alexander Coiré. Es solo en la medida que se embrollan enunciación y enunciado que caemos en estas paradojas del yo miento. Dice Lacan que como analistas sabemos que lo original, lo vivo y apasionante de nuestra intervención es que podemos desplazarnos en la dimensión exactamente opuesta, pero estrictamente correlativa. Lo que es decir, tú no sabes que dices la verdad, no la dices tan bien, sino en la medida misma en que crees mentir. Es lo mismo para el yo pienso. Si tenemos las mismas exigencias, tendremos dos lecturas posibles con el yo pienso. Estaremos diciendo yo pienso que pienso, lo que no es hablar absolutamente de ninguna otra cosa que del yo pienso de opinión, de imaginación. Yo pienso que ella me ama, dice. Y es así incluso como se lee muchas veces en el texto de las meditaciones. Ese yo pienso no responde a otra cosa que a esa dimensión imaginaria. O bien, dice Lacan, podemos querer decir yo soy un ser pensante. Lo que apresura a hacer salir del yo pienso un estatuto para mi existencia. Soy un ser esencial al ser sin duda. Y así nos encontraríamos nuevamente con este tercer término que pusimos de relieve con el yo miento. Ya que de esta forma podemos decir yo sé que pienso. Y allí decide Lacan retenernos, finalizando la primera clase del seminario, diciendo que como psicoanalistas debemos subvertir radicalmente este prejuicio, que es el soporte de todo ese desarrollo de la filosofía y el límite que nuestra experiencia ha superado con el inconsciente. Es que jamás ha habido en este desarrollo filosófico más que un único sujeto, el sujeto supuesto saber, cuya función sincrónica se despliega en su presencia, siempre ahí, desde el comienzo de la interrogación fenomenológica, y del que no sabemos más al respecto sino al dejarnos llevar por el despliegue diacrónico al saber absoluto en el sentido hegeliano. Concluirá diciendo que debemos desconfiar
en cuanto a atribuir ese supuesto saber a quien quiera que sea, ni suponer ningún sujeto al saber. El saber es intersubjetivo, lo que no quiere decir que el saber es de todos, sino que es el saber del otro, con mayúscula, que no es un sujeto, sino un lugar al cual uno se esfuerza por transferir el saber del sujeto. El otro es el verdadero, el otro es el vertedero de los representantes, representativo de esa suposición de saber, lo que llamamos el inconsciente, en tanto que el sujeto se ha perdido él mismo en esta suposición de saber. Dígame si voy muy rápido. Bueno, comienza la segunda clase diciendo que para los analistas identificación es identificación de significantes. Tomará el ejemplo saussuriano del expreso de las 10:15, es expreso perfectamente definido en su identidad, aunque los diferentes expresos que se suceden no tienen absolutamente nada igual. Diferente la identificación imaginaria, que es un efecto de asimilación orgánica de la imagen del semejante, como en el estadio del espejo. Es en esta diferencia que se introduce como dimensión original en la relación con el significante, en la experiencia del lenguaje, la originalidad aportada por el trait, el trazo, el rasgo de serialidad que ellos comportan. Rasgo también de discreción, de corte, como dijo Saussure, que los caracteriza a cada uno por ser lo que los otros no son. Indica la necesidad de diferenciar también la diacronía y sincronía en relación a la función significante. Así, mientras que la diacronía apunta a la articulación de las leyes del significante, la sincronía implicaría su simultaneidad virtual en algún sujeto supuesto del código, entidad insostenible para nosotros, como dijo al finalizar la clase anterior. Dirá Lacan que de ninguna manera podemos recurrir a ella, ya que no es otra cosa más que una de las formas de lo que llamamos el sujeto supuesto saber. No podemos referirnos a ninguna terminación posible del sujeto en un saber absoluto cualquiera, como lo haría Hegel. Dirá que este sujeto, que es el nuestro en cuanto a la articulación con la proposición cartesiana, no podemos aproximarnos más que como en ese sueño que lo articula alrededor de la frase «él no sabía que estaba muerto». Este párrafo, que no carece, al menos para mí, de cierta opacidad, y haciendo eco de lo propuesto ya en la tercera clase del seminario 6, hace jugar el deseo del sueño en su doble fase de protector de dormir y en contraparte el deseo de muerte, siendo en este último en el que el primer deseo se satisface, dado que el sujeto del Wunsch freudiano se satisface. ¿Con qué? Con ser. Avanza subrayando que en lo que Freud llama el pensamiento del sueño, se trata del significante. Y luego de un recorrido en los capítulos siguientes alrededor de la fresa soñada por la pequeña Anna Freud en el Traumdeutung, en el que se pone en relación enunciado y enunciación respecto a la fantasía infantil de que el otro sabe todo acerca de sus pensamientos, ya que son por naturaleza y estructuralmente el discurso del otro, y de eso el sujeto no sabe nada. Es a ese sujeto del inconsciente, del que nada sabemos, salvo que allí se satisface, al que intentamos atrapar. Podemos aproximarlo en primera persona, pero a sabiendas que al hacerlo él se sustrae. Es en ese momento de confrontación con la muerte,
Lacan lo dice de forma muy poética, citando un poema de Marvel Andrews, que aquí se equivoca y adjudica por error a Don. Dice algo así como la confrontación con los carros alados del tiempo que nos pisan los talones. Hay ahí un instante de detención en que podemos prever el momento último. Allí nos decimos, yo no sabía que vivía de ser mortal. Y es en la medida que podemos decirnos esto, olvidado casi a todo instante, que nos pondremos en esa incertidumbre de que a nuestra propia vida siempre habremos sido en alguna medida extraños. A pesar de la fórmula de Heidegger que nos recuerda el fundamento existencial del ser para la muerte, algo hay en este fenómeno que nos deja al descubierto, inermes, ese hueco, ese vacío. Y en nuestra experiencia, dirá Lacan, sabemos que ahí está el lugar donde ese sujeto se constituye como no pudiendo saber. Precisamente aquello por lo cual ahí se trata para él del todo. Y es en relación a este imposible que Lacan toma ese enunciado cartesiano, cuyo valor reside, va a decir, en lo imposible del Je pense donc je suis. Y se pregunta, ¿ese yo pienso se sustrae de qué? ¿De dónde? ¿A partir de qué? Y dado que parecería implicar que para asegurarse el ser, el sujeto necesita de pensar en todo momento, se pregunta, ¿será suficiente para que toque al ser pensante? Dirá que es preciso interrogar bien a este être pensant, ser pensante. Preguntarnos si no es el participio de un être pensé, un ser pensar, todo junto en una palabra, ¿no? Escribirlo en el infinitivo y en una sola palabra, je te pense, un yo ser pienso, se podría traducir. Y luego de darle vueltas dice que este je penserai, este pienso ser, que se nos propone, parece un artificio mal tolerable, puesto que el ser, el être, inaugura el camino. Ese je pense no puede connotarse, dirá, más que con los rasgos del, jugando con las homofonías entre señuelo y error, dice los rasgos de l'erreur o l'erreur. Va a dejar discurrir este tour gramatical que más tarde categorizará de paródico en este mismo seminario. Lo conjugará como verbo y dirá que pensando como acto de être pense, peut-être, puede ser, interroga a quien piensa, desembocando inexorablemente en peut-être je, quizás yo. Y este je, que entra de contrabando, va a decir, como lo hace en la fórmula cartesiana, queda en una vacilación fundamental, de la cual articulará de dos maneras. Primero, la que menciona como articulación clásica, estaría en la línea de la psicología de Brentano, quien la remite a su origen tomista, en la que el ser no podría captarse como pensamiento más que alternadamente. Solo así su memoria se apropiaría de su realidad pensante, sin que en ningún instante pueda reunirse este pensamiento en su propia certeza. El otro modo, más cercano al cartesiano, es percatarnos del carácter desvaneciente de ese je.
El primer paso cartesiano es articularse como un je pense, je ne suis, yo pienso y yo no soy. Es allí donde los analistas debemos reconocer el señuelo hegeliano, de ese espejismo de saber absoluto. Aclara que después de haber intentado hacer sentir la temática cartesiana injustificable, lógicamente, reafirma que no por ello es irracional. Descartes, dice, pone en cuestión al sujeto mismo, y a pesar de que él no lo sepa, es del sujeto supuesto saber que se trata. Dirá, no es reconocerse en aquello de lo que el espíritu es capaz, es del sujeto mismo como acto inaugural la cuestión. Y es allí donde reside el interés histórico del viraje cartesiano, en que tiene todas las características de un pasaje al acto. El primer tiempo de la meditación cartesiana, ese je pense, que como hemos visto nada tiene que ver con el ego, sino que en relación al ich freudiano es que se ubica, al sujeto del inconsciente. En tanto surge como esa primordial conciencia de vacuidad absoluta al modo sartreano. O en una línea más cartesiana surge como ese Dios engañador del primer momento, en el que la duda vacía el ser de toda garantía, dejándole solo la certidumbre de que algo allí piensa. Tiene la traza de un pasaje al acto, dice Lacan. Y la prueba es el paso que le sucede inmediatamente, el llamado a ese Dios otro, infinito y perfecto, que debe asegurar la verdad de todo lo que se articula como tal, lo verdadero de lo verdadero, como mencionara antes, en este seminario le exigía su paciente e incluso algún asistente a los seminarios. El garante de que la verdad existe, y tanto más puro garante, dice, que si él lo deseara, esa verdad podría ser otra, el error. ¿Qué otra cosa es esto?, dice Lacan, sino la batería de significantes confrontados a ese trazo único, en tanto que podría ser sustituido a todos los elementos de lo que se constituye la cadena significante, soportarla por sí solo y simplemente por ser el mismo. Lo que encontramos en el límite de la experiencia cartesiana del sujeto desvaneciente es la necesidad de ese garante, ese trazo único, despersonalizado de todo contenido subjetivo, de toda variación. Ese trazo que es uno por ser el trazo único. Lo volveremos a encontrar en lo concreto de nuestra práctica, bajo la forma del ideal del yo, dirá. En tanto que es a partir de ese punto de identificación inaugural del sujeto al significante radical, que toda la perspectiva del sujeto, no sabiendo, puede desplegarse rigurosamente. Y así concluye la segunda clase de un seminario, que, aunque tenga otra orientación, no deja de hacernos resonar esta cuestión del ser a lo largo de toda su enseñanza. Y bueno, lamentablemente siento que los traje a las corridas y así también estaría terminando yo esta pequeña exposición. Así que muchas gracias a todos.
Bueno, no se escuchan los aplausos, pero se los ve. Muchas gracias, muchas gracias. Se ve a la gente aplaudiendo. Y Hugo ha levantado la mano, así que si les parece bien, le paso la palabra a Hugo. Sí, ustedes saben que no soy un preguntón, soy más bien un comentador. Y para comentar lo que viene a decirnos Juan Manuel, lo felicito. Muchas gracias. Y lo felicito clínicamente, no solamente personalmente, que él ya sabe que lo felicito a él. ¿Por qué lo felicito clínicamente? Porque les enseñó que la clínica no es yo pienso, es yo hablo. Primer punto. Muchos analistas, esos que ustedes conocen, piden que el sujeto piense, en vez de decirles que el sujeto hable. Y cuando habla, hay que saber que miente. Porque la tensión que nos presenta Juan Manuel es la tensión entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es el primero de los mentirosos? Es el inconsciente, que oculta al sujeto, mismo al sujeto cartesiano. O sea, que hay que hacer de lo que dice Juan Manuel, y espero que me responda mi comentario, eso es entre paréntesis, nos está dando un seminario no filosófico, yo diría antifilosófico, y nos da un seminario clínico, o sea, lo que hace cada uno con un paciente, cuando le pide que piense lo que diga, cuando la proposición freudiana es diga cualquier cosa, mismo boludeces, por favor, cuanto más boludeces, mejor. Creo que lo que él nos ha dicho debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque el inconsciente miente, fundamentalmente. O sea, el inconsciente a lo que tiende es a tapar al sujeto, mismo al cartesiano, que ya Lacan critica, fundamentalmente. Cuando diciendo, mira, vos podés pensar todo lo que vos querés, pero vos no sabés cómo pensás. Además, como pensás con palabras, aunque vos lo llames pensamiento, estas palabras tienen una gran función, que se puede decir lo contrario sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque está la famosa frase, cada uno tiene su verdad. Además en los matrimonios, porque mucho habló Cuevas de esto la semana pasada, hizo referencia a los lazos amorosos, llamémoslo así. Ahí está la famosa frase, cada cual tiene su verdad, lo cual es una gran verdad, o sea que la verdad no existe, porque si no, no habría malentendido. Y la única manera de pedir la verdad sobre la verdad es Dios, es lo que dijo Juan Manuel. O sea, si no queremos ser religiosos, no tenemos que pedir la verdad sobre la verdad. Y me pareció muy oportuno ese hecho, que los que piden la verdad sobre la verdad son fundamentalmente religiosos. ¿Por qué? Porque la verdad miente. Y además no existe. No solamente no existe, que no sería ningún problema, sino que miente. Es ahí donde aparece este deslizamiento que él dejó para nosotros entre el sujeto y el ser, que me parece fundamental, porque Lacan al final de su obra, lo que llama el ultimísimo Lacan, que empieza con este seminario aún, desplaza el problema del sujeto al problema del ser. Ya no hay más sujeto casi. Diría más, casi ni hay sujeto supuesto saber, más allá que sea necesario para que una verdad mentirosa venga.
O sea, no se trata, como dijo muy bien Roberto en la clase pasada, de una revolución, sino de una subversión de la idea del sujeto, yo diría, hasta Descartes. Uno puede decir, el primer corte fue Descartes, el segundo fue Freud. ¿No? Y esta sería tal vez mi pregunta, si está de acuerdo Juan Manuel con esta gran, yo diría, corte en la historia del pensamiento, por eso Freud es un subversivo, o sea, que la idea del sujeto de Freud no tiene nada que ver con la idea del cartesianismo, con la idea de Descartes del sujeto. El sujeto freudiano es el sujeto que fundamentalmente el freudiano miente. ¿Para encubrir qué? No el inconsciente, sino el real. Y cubre lo real, lo inesperado del goce, diciendo es una formación del inconsciente, lo cual es mucho más fácil para todo, evidentemente. Uno dice, bueno, a ver, explíquemelo, dele sentido. Lo que pasa es que lo que no se quiere aceptar, que es que el sentido es fundamentalmente infinito. O sea, que no tiene finitud religiosa. Esto es el primer comentario que quisiera hacer y nuevamente aplaudo lo que nos presentó Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Y sí, justamente, para mí lo más atrapante de esta par de clases de este seminario fue esa invitación a esa subversión de esa idea de sujeto. Y no solo cartesiana, sino también a esta idea de el sujeto del conocimiento absoluto hegeliano. Romper con esa idea de un sujeto que está dado desde el inicio hasta el fin y que puede llegar al saber absoluto, o sea, poner como esa meta ahí. Habla, por favor, Hugo. ¿Cómo? Te cedo la palabra. Sí, no, estamos en una conversación la cual en toda conversación se puede interrumpir, nada más que gracias a Internet, en vez de interrumpir, levantó la mano, lo cual me es muy bueno porque es lo que me decía mi maestra en la escuela primaria, levante la mano si quiere hablar. Quiere decir que Internet no lo inventaron ahora, lo inventó mi profesora de clase. Levante la mano si quiere hablar. La levanto. El pase del cual va a hablar Lacan durante este seminario a partir de y redefiniéndolo constantemente, no es decir lo que sabe. El pase es poder saber decir lo que no se sabe. Por eso no hay que dejarse entusiasmar demasiado, más allá del entusiasmo institucional que puede reconocerse en él. El pase es poder circunscribir lo real de lo que no se sabe porque es puro goce. Evidentemente, las asociaciones psicoanalíticas, empezando por el didacta, quieren saber lo que se sabe. Y Lacan a lo que apunta es a lo que no se puede saber para definirlo como lo real. O sea, lo que está más allá de la historia. O sea, por eso, con la propuesta de Hegel, ataca directamente al saber absoluto. O sea, el que cree que porque si puede hacer el pase porque ya lo sabe todo, lo primero que habría que hacerlo es no nombrarlo. No sé qué piensa Juan Manuel de esta pequeña provocación. Usted lo sabe todo, bueno, comience de nuevo el análisis entonces. Porque el que sabe todo es Dios. ¿No? Completamente. Nada, quiero decir esto por la importancia que tiene lo que nos ha dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Hugo. Muchas gracias a vos. Y sí, completamente de acuerdo. Y respecto a lo que vos decías, que tenía como un enfoque un poco más antifilosófico, más que filosófico, justamente el tinte de todo este seminario es
es bastante antifilosófico. Sí, de hecho también se encontraba teñido de una pequeña disputa que había ahí entre Lacan y la cúpula de la Academia Filosófica de ese momento. Así que bueno, aprovechó para criticarlos desde varios lugares, y atacando como puntos sensibles como puede ser Descartes o Hegel. Sí, pero uno era alemán y otro era francés, así que bueno. Bien. Samu Saeta tiene una contribución. Una pregunta. Me llamó la atención sobre todo el igualar el cogito cartesiano con un pasaje al acto. Y hablo sin entenderlo, y quizá puedas, Juan Manuel, explicarlo un poco, pero intuitivamente lo relacioné con esas fórmulas de soy donde no pienso, pienso donde no soy. Y eso... Sí. ¿Sí? Es que eso me llevó a una experiencia esta mañana, una experiencia de profesor. Uno del grupo que son mis tutorandos, pues cuando entro del recreo me dice la profesora de guardia: mira, a fulanito le hemos pillado pintando un pene debajo de la canasta de baloncesto. Y me ha sorprendido porque es un alumno intachable, colaborador, para nada gamberro. Y entonces, claro, está en tercero, es decir, ha pasado de los 12 a los 13 años, ¿no? Yo lo conocía al curso pasado de los 12. Y entonces voy al director y le digo: mira, me sorprende. Y entonces primero había hablado con él, que estaba allí esperando a ser castigado, y con una cara de sorpresa, con los ojos llorosos, yo le pregunto: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y me dijo: no sé. Y de algún modo me pareció lo mejor que podía hacer el chaval y lo más explicativo de lo que le había ocurrido. No sé, le cayó una tiza en la mano y justo ahí hizo ese trazo unario. Pero me gustaría si puedes explicar un poco esto del cogito y de la cuestión del pasaje al acto. Sí, es justamente, o sea, incluso Lacan lo plantea al final de la clase esa, a los lectores nos dice, a los lectores del seminario, a los asistentes del seminario en su momento, como que atravesaron la cima de la colina, como diciendo que es bastante compleja esa última parte, pero hay que pensarlo desde el lugar de que el sujeto en pasaje al acto del que habla ahí él, sería ese sujeto supuesto al saber. Y es a ese sujeto supuesto saber al que él vacía de toda significación. Es ese sujeto el que se ve arrojado al pasaje al acto. ¿Sí? Por eso lo explica como que en el segundo, o sea, lo que lo confirma es el segundo momento en el que después de ese yo pienso, acude a ese otro Dios, o sea, no al Dios que pone todo en duda, al Dios engañador, sino a ese Dios que sabría todo. Más o menos. Igual, no sé si puedo intervenir, porque, por favor. A ver quién me da la palabra. Me parece, en primer lugar, yo te agradezco mucho la clase. Gracias, Roberto. Mucho, muy abigarrada, ¿no? Tiene un montón de temas, que en la secuencia uno de repente agarra algo y se le escapa a otras cosas y de repente agarra algo. Pero esta cuestión que trae Samu, a mí me parece muy inquietante, muy densa, muy que interpela, porque hay algo que tiene que ver con la filosofía, con un movimiento inaugural, 1641, ¿no? Un movimiento que estatuye el cogito, que, como decía Juan,
lo ponemos, digamos, como el yo, como la conciencia. Ahí arranca el tema de yo en pleno uso de mis facultades, hago tal cosa. Antes no existía eso. Nadie podía decir yo en pleno uso de mis facultades. Yo hago lo que Dios dice que yo haga. Nadie podía decir yo en pleno uso y voy a alegar. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste vos? Esto arranca con él. Ahora, a ese momento crucial del pensamiento humano, a ese momento crucial, decir que eso es un pasaje al acto, y el pasaje al acto es una noción de la psiquiatría de Paul Guiraud. Decir, eso es un pasaje al acto, que viene a ser como el pasaje al acto suicida, tirarse por la ventana. Decir, eso es un pasaje al acto, realmente yo no sé ustedes, yo o soy muy gil, pero digo, ¿de dónde sacó esto? Pues es una cosa muy fuerte, decir, eso es un pasaje al acto. Por eso me parecía que era muy pertinente, no, digamos, explicarlo, pero sí girar un poco alrededor de eso, porque no es poco decir, el cogito se funda en un pasaje al acto. Y en ese sentido, lo que más podría hacer es dar vueltas a algo que ya dijo Juan, que es que nosotros consideramos al sujeto un supuesto. Nadie lo vio, nadie le sacó fotos, está en afánesis, ¿sí? Está muteado, simplemente lo representa un significante para otro significante. Ese sujeto es casi un artificio que usamos porque suponemos que eso sabe leer, ¿sí? Ese sujeto está en la fórmula del fantasma, que es ese barrado, los anges A, está como ese barrado. Y es toda la clínica de las formaciones del inconsciente, de los sueños, de los lapsus linguae, de los lapsus mentis. El pasaje al acto, lo que uno podría decir, las formaciones del objeto A, está del otro lado de los anges. El pasaje al acto, el acting out, la angustia, el amor, son otra cosa, son algo diferente. Por eso parte de nuestra clínica es a lo que se presenta como manifestación del objeto A, tratar de volverlo del lado del sujeto barrado. Es como una indicación clínica, porque trabajamos con eso. Me parece a mí, siguiendo a Lacan, que es en la línea de decir, es un pasaje al acto, que a Lacan se le empieza a agotar el concepto de sujeto. El concepto de sujeto. Se le empieza a agotar. Porque no tiene ese real. Porque no incluye ese real. El sujeto es una suposición. ¿Qué se le ocurre a usted con esto? Y uno está echando mano a un artificio, a una suposición, a un subiectum, a algo que subyace a lo que se presenta. Pero a Lacan eso se le empieza a agotar esa noción y dice, bueno, tengo que juntar estas dos dimensiones que antes las tenía separadas en una sola. El ser que habla, el ser hablante. Bueno, nada, un pequeño comentario. Le podemos preguntar a Juan o podemos hablar. No hace falta que digamos cosas inteligentes, ni creativas, ni cultas. Ya todos sabemos que todos somos inteligentes, creativos y cultos. Podemos preguntar las dudas que tengamos o las impresiones que nos dejan.
¿sí? Las impresiones, qué no entendimos, qué nos parece. Una cosa que quería mencionar nada más acerca de lo que vos decías es que también, o sea, digo, de lo que mencionábamos antes, de este tinte antifilosófico que tiene este par de clases, vemos también como un poquito de vapuleo, de atacar un poco ese insuperable para la filosofía del yo pienso, ¿no es cierto? Entonces, no solo acá mencionándolo como un pasaje al acto, sino incluso antes diciendo que como que es un perjuicio a superar, un perjuicio a subvertir, que nos invita a que los analistas subvertamos ese perjuicio. Sí, está bien. Lo que yo traía, y por eso decía que me llama, no que me llama la atención, que me parece un abismo, ¿sí? Es que uno podría haber dicho, ¿saben qué hizo Descartes? ¿Saben qué hizo? Un acting out. Descartes hizo un acting out porque él estaba buscando ideas claras y diferentes, y barró esto, y barró esto, y barró esto, y barró esto, y llegó un punto que dijo, ¿a qué santo le pongo una vela? Entonces, meditación siguiente, y bueno, vamos a justificar la existencia de Dios para que me dé. Eso es un acting out. Como se va todo al carajo, bueno, hagamos un otro ahora que nos da un lugar. Eso, y no dice eso. No sé si se los puedo transmitir clínicamente. Es enorme decir que es un pasaje al acto. Es enorme. Porque él podría haber dicho, yo se lo puedo decir, es un acting out. Por eso después tuvo que inventar un otro donde alojar sus meditaciones, y entonces llamó a Dios para bla, 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 que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un acting out. Vamos a golpearle la puerta a un otro. Y dice algo más radical, porque un pasaje al acto es eso, es arrancarse del otro. Nada, me callo y le doy la palabra a los colegas. Hugo. No tenés audio, Hugo. Tiene siempre internet, no soy yo. El asunto es saber cómo hacemos para diferenciar pasaje al acto de pasaje. ¿Por qué? Porque se llama el atravesamiento del fantasma. ¿Es que es un pasaje al acto o un acto de pasaje? Es que el suicidio, o sea, tirarse por la ventana y nadie entiende un porongo de por qué carajo se mató, en el fondo, ¿es un pasaje al acto o una decisión decidida? El problema es que el tipo que se tiró por la ventana y se mató no te puede explicar qué pasó. El único problema del pasaje al acto es que no sabe por qué lo hizo. Por eso se llama el pase, porque sí hay que explicar por qué se hizo. Que tal vez sea un pasaje al acto o un acto de pasaje, que habría que, digo nuevamente, diferenciar. O sea, el acto de pasaje supone que se le arrancó al real una cierta legitimidad significante, que también es mentirosa al mismo tiempo. O sea que estamos frente a un dilema, los psicoanalistas, que la verdad se nos escapa siempre entre los dedos. Entonces lo mejor sería no querer agarrarla, porque sabés que se te va a escapar. ¿Para qué carajo la querés agarrar? Si cada vez que la agarré es como un jabón mojado. Ahora, el problema es que si no tienen eso, ¿qué hacen? Y esto se llama la destitución del sujeto supuesto saber. O sea, es un sujeto que, no hablo del paciente en este caso, del analista, sino del paciente, es un sujeto que se hace constantemente, a diferencia de lo que pedía Descartes, que pensando se hace al sujeto. El problema es que cuando una cosa es pensar, lo único que uno no sabe es si los caballos piensan. Lo que sí se sabe es que los caballos no hablan. Por eso, no sé si ustedes caminaron estos días por Buenos Aires, están mucha gente, y no quiero decir muchas mujeres, aunque en general es así, que caminan con perros. ¿Cuál es la gran virtud del perro? Es que no habla.
si se metería a hablar el perro, no habría más perros en la calle. Y los cuidadores de perros estarían llenos de perros. Porque es el único que les habla. Vení acá, movete, hijo de puta. Vos sos el que para toda la tropa. No sé si ustedes vieron alguna vez un cuidador de perros. Es una maravilla. Es una maravilla. Porque les habla como si fuese una tropa. ¿Y cuál es la virtud de esa tropa? Que lo único que dice es guau, 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 guau. En vez, imagínense una tropa de soldados. No se sabe lo que piensan los soldados. Entonces nosotros estamos frente a un hecho muy, muy, muy extraño. ¿Cómo se controla al sujeto cuando habla? Y ahí aparece un problema del cual ya esbozaba, yo diría, los contornos de la manera particular que lo hace Roberto. Es el sujeto que en cualquier momento puede hacer un acto de pasaje. Y no dije, porque también hay que diferenciar acting out de pasaje al acto. Ustedes saben que en la historia del psicoanálisis todo esto fue objeto de muchísimas reflexiones al respecto, ¿no? Pero está el acto de pasaje, o sea, del pasaje de la verdad, del real, a la mentira del inconsciente, del cual Lacan va a hablar al final de su trabajo, que empieza en A1. Ahora, cuando uno toma ese paquete, la verdad de lo real y la mentira del inconsciente, hay que saber qué hace ahí el sujeto supuesto saber encarnado por el analista. Hay una dificultad mayor. No por nada creo que en este momento, que es un momento altamente religioso, uno le pide a Dios que el coronavirus se vaya, por Dios, que se las tome, que no... En este momento altamente religioso, por el problema de lo real inesperado del coronavirus, estamos en una época donde el psicoanalista tiene una función muy especial. Aunque el coronavirus se vaya, el real va a seguir existiendo. No se inquieten demasiado. Porque ¿cuál es el problema con el coronavirus y el real? Que para el real no hay barbijo. Si uno se pone a hablar, aparece. ¿Y bajo qué signo? No sé de lo que se trata, pero me gusta. O sea, puro goce. O sea, que lo que no miente es el goce. Lo que miente es el significante. Por eso el sujeto barrado no quiere decir solamente porque está barrado por el significante, sino que está barrado por el goce, del cual no quiere sacarse porque le da una cierta, entre comillas, satisfacción. Adquirir la insatisfacción del goce es suponer hacerse amigo de la insatisfacción. Ahora no es lo mismo la insatisfacción del no me gusta que la insatisfacción del significante. Y eso me parece que es lo que nos ha introducido Juan Manuel. El significante siempre está marcado por una insatisfacción. ¿Qué quiere decir? Que no puede significar el todo. Entonces, ¿lo que creen que hablando se arregla? Sí, a condición de que mantengamos la insatisfacción como constitutiva del sujeto. Que sea modulada y que ya no se haga escándalo por ella, estoy de acuerdo. Pero esto es un problema muy, muy serio, porque es el pasaje entre la psicoterapia y el psicoanálisis. Para hablar de, digamos, en términos, parece que estoy muy práctico en lo que acá, en lo que digo, pero esta practicidad es el problema que tenía Descartes y Hegel. Hegel sabía que había algo que no se podía decir, por eso inventó el saber absoluto. Si uno sabe eso, tiene que inventar algo para ver cómo se suplanta eso. O sea, ahora, y esta es la pregunta que le hago a Cueva, es que lo que hizo Hegel es un pasaje al acto, hablando del saber absoluto. Y ya no es tirarse por la ventana.
O sea, evidentemente Hegel no tenía a Freud, vos me dirás, pero eso es una salida que vos y yo no empleamos. O sea, tal vez Hegel era un hombre limitado al respecto. No podía creer en el yo no pienso, yo soy un sujeto del goce. Dada la vida metódica que llevamos, podemos suponer que era así. Pero bueno, dejo la pregunta flotando. A ver. No, voy a tratar de ser conciso, pero porque quiero escuchar también a nuestros colegas digamos, en dudas, comentarios. Esto que vos traías, Hugo, al revés, me parece que, digamos, Hegel es un constructor del gran otro, ¿sí? Es un constructor del gran otro a lo largo del despliegue dialéctico de la historia. Ideal habrá de constituirse un saber absoluto del cual los pequeños saberes formarán parte. Lacan al principio estuvo un poco tentado con esta idea cuando hablaba de la significación fálica, ¿sí? Y de los que quedaban fuera de la significación fálica, porque la significación fálica era una significación compartida y entonces estábamos ahí, en ese lugar, para diferenciar de los que tenían una significación delirante y no habían conquistado esa posición en el gran otro, que sí conquistamos los neuróticos. Así que no, para mí no es un pasaje al acto, la noción de saber absoluto hegeliano, digamos, antes bien es una cuestión bien neurótica de crear el otro, crear el gran otro. Dicho esto, a mí hay una cosa que me sigue impresionando, que es cómo uno lo lee una y otra vez y se da cuenta que lo lee pero que no lo entiende, que es el poder creador del significante. Como uno le da vueltas y le da vueltas. ¿Por qué a partir del significante uno supone un sujeto? Uno va por el desierto, encuentra en una piedra cosas escritas y dice, che, acá vino alguien y escribió. Es decir, una cadena significante crea ex nihilo un lugar de enunciación. O, como dice en este seminario, un lugar de decir. Crea un lugar de decir. Juan dijo no sé qué cosa, ¿qué quiso decir Juan cuando dijo tal cosa? ¿Sí? Solamente a algunos psicóticos tipo Wittgenstein se les ocurrió pensar que podía haber dicho sin decir o que podía haber enunciado sin enunciación. ¿Sí? La cadena significante per se crea un lugar vacío que es el lugar de la enunciación, que no es sino el lugar del sujeto y que no es sino el lugar de Dios. Para Lacan, en este seminario, Dios, como gran otro, imagínenlo como quieran, incluso como lugar de la verdad, porque el lugar de la verdad también es creado en ese agujero de la enunciación. ¿Por qué me decís que te tomás un tren que va a Cracovia para que yo crea que tomás un tren que va a Lemberg cuando en realidad tomás un tren que va a Cracovia? Porque a alguien se le ocurrió la idea de que existe detrás de lo que se dice un lugar de enunciación que se llama el sujeto. Porque alguien cree que detrás de lo que se dice hay un lugar de verdad que se llama el gran otro de la verdad. Porque alguien cree que detrás de lo dicho de la cadena significante hay un Dios. Lacan no cree al Dios por una especie de heredero del Padre, omnipotente como mi Padre que sabe todo. Ahora cree un Dios que sabe todo y que es omnipotente. Lo cree en el mismo agujero
de la enunciación que crea el significante. Razón por la cual, dice, los únicos ateos son los que se ponen a hablar de Dios, o el ateísmo es una posición insostenible. ¿Sí? Bien, pero dije que iba a ser sintético y lo voy a hacer. Gente, vamos, ¿alguno con alguna pregunta? Si no, hasta que alguno articule una, le pasamos la palabra a Hugo, que levantó la mano otra vez. Sí. Yo nunca espero que se levante la mano. Yo lo levanto cuando oigo cosas. Entre el decir y el hablar hay un cambio fundamental. O sea, decir es nombrar. Hablar es a la espera de otro significante. Por eso Lacan cambió el hablar por el decir. Y creo que esto que apunta Roberto es fundamental. Ahora ustedes miran, pero no hay decir sin hablar. Sí, y Joyce, ¿dónde lo ponemos? No por nada lo tomó a él, que nunca se analizó Joyce, como el que dice. ¿Y qué quiere decir el que dice? El que inventa palabras y que no son neologismos, más allá de que estaba más loco que una cabra, pero bueno, no es el único. O sea, el decir es muy distinto cuando uno en control le dice, bueno, el paciente dijo, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado, lo habrán dicho, yo también lo dije, no me eximo de ese lugar. No, el paciente no dijo, el paciente habló, es lo que le pedía Freud, para que un decir advenga. Y un decir que digamos, por definición, pero no solamente por definición, no pertenece a la cadena. O sea, es un decir que irrumpe y corta la cadena. Esto es así, le guste o no. Me parece que es una diferenciación esencial para la clínica. Decires hay pocos, palabras hay muchísimas. O sea, por eso las sesiones en Lacan, y no por nada, se hacían cada vez más cortas, porque quería propulsar al decir, no al hablar. Por eso lo que estamos viviendo es muy importante. ¿Qué es esto decir cuando muchos analistas, no sé si todos ustedes, yo me incluyo en ese muchos analistas, ya no vemos más al paciente. Lo que vemos es una figurita. Hay que ver qué pasa con el decir y con el hablar cuando se cambia la técnica. Porque lo que hizo Lacan fue cambiar la técnica analítica para que advenga el real del decir, que no se equipara a una cadena significante. El decir es lo que rompe el indefinido de la cadena significante. Y me parece que esta diferencia que hace Roberto entre decir y hablar es fundamental. ¿Por qué? Porque hablar no es difícil, hay que dejarse ir, pero decir es mucho más complejo, porque supone que la cadena significante de alguna manera se para ahí. El decir en última instancia sería casi, perdónenme el exabrupto, sería el Dios del que habla. Lo he dicho, si te gusta bien y si no también. Es lo mismo, ¿no? Por eso se toma a Joyce y se inventa el Santom, Lacan. El Santom es un lugar del decir, no del hablar, ¿no? O sea, el síntoma habla, el Santom dice.
A ver, los colegas, los otros colegas. Bueno. Si no hay más aportes, Juan, ¿querés cerrar diciendo algo? Más que nada agradecerles a todos los que compartieron este ratito. Agradecerte a vos, Roberto, de nuevo, a Hugo de nuevo, y a todos, la verdad, muchas gracias. Bien, lo mismo para vos. Y retomamos la segunda del mes que viene. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.